Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, 1 de agosto del 2024. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico. Un día maravilloso, un día donde el Señor nos permite nacer, ¿verdad? De recibir del Señor su misericordia, su gracia y su favor. En esta mañana es para nosotros un privilegio poder transmitir una palabra que el Señor nos entregara muy temprano en la mañana, y reconocemos por la palabra que no hay otra forma de nosotros vivir delante del Señor, de humillarnos delante del Señor en oración, porque los tiempos que vivimos son difíciles. Y es muy cierto que para muchas personas tal vez que no le prestan la atención correcta a los días que se viven, en ocasiones podemos estar viviendo días donde estamos enajenados, donde estamos completamente a espaldas de lo que está sucediendo en nuestras vidas, y no es prudente para nosotros en un tiempo como el que vivimos permanecer en una actitud completamente de indiferencia, pues sabemos por la palabra que los días que vivimos son malos. Pero dentro de nuestra vida cotidiana es necesario que la iglesia del Señor se active, y utilizamos estos medios y medios que están a nuestro alcance, ¿verdad? Donde Dios nos permita llegar, donde Dios nos permita movernos, a nosotros abrir nuestra boca y conversar la palabra que el Señor nos ha entregado. Buenos días, hermana Sandra Pizarro. Buenos días, mami. Buenos días cada una. Mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Daisy Rivera, mi hermana Evelyn Román, mi hermano Gilberto, Dios bendiga, mi hermana Carmen Rita, buenos días. Estamos comenzando esta transmisión, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora. Dios bendiga cada vida que de todos los días se conectan con nosotros. Es para nosotros un privilegio. Les decía que hoy 1 de agosto los días nos parecen una percepción nuestra que van demasiado acelerados, pero es que es parte de las señales del fin, y es que los días serían acortados, porque si no nadie sería salvo. Y en esta mañana, reconociendo que es una mañana hermosa, una mañana de victoria, una mañana que el Señor nos permite abrir los ojos a un nuevo día, yo les invito que presentemos esta red social que es utilizada para fines tal vez nada que ver con la palabra de Dios, pero es para nosotros un privilegio aprovechar el tiempo porque los días son malos y predicar. Dentro de nuestra red social tenemos muchos contactos que si usted y yo nos unimos y compartimos estos en vivo, podemos alcanzar más vidas en un tiempo como el que estamos. Vamos a presentar este espacio y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos entender, Señor, que vivimos tiempos postreros, que vivimos días finales. Oh Padre, que no sabemos fecha ni hora. Oh Padre, que reconocemos que nuestra pequeñez, Señor, nosotros somos limitados. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento a la audiencia, Padre, que se conectarán en el en vivo mientras hacemos la transmisión, o se conectarán en la retransmisión, Padre, durante el tiempo que dure el video. Espíritu Santo de Dios, es nuestro anhelo que tú lleves la palabra, oh Padre, que nos entregaste en la madrugada, mi Dios, para que tú, Señor, seas de bendición. Oh Padre amado, que tú transformes algún hogar, alguna vida que a través de estos medios, Señor, pueda ser alcanzada. Padre, donde haya falta de fe, yo te ruego en esta hora que tú des un hambre desmedida por tu palabra. Es nuestro anhelo, Señor, que lo que tú has depositado en nuestro espíritu, nosotros entregarlo. No nos pertenece, Señor, simplemente queremos, Señor, ser efectivos dentro del cuerpo de Cristo. Oh Espíritu Santo, yo te presento
presento a mis hermanos conectados en esta transmisión, Padre, que representa cada hogar, cada hermana, cada hermano, Señor, que entrará en el en vivo, que entrará más luego. Yo te ruego, Padre, su bendición, suple toda necesidad. Espíritu Santo, en esta hora atamos y reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu de error que pueda venir a impedir, Padre, que tu paz sobre toda cosa, Señor, sea mi Cristo en esta hora. Atamos y reprendemos todo espíritu de error, toda enfermedad, Señor, que esté atacando los cuerpos, Padre amado. Reconocemos que vivimos una vida, Padre, humana, pero, Señor, sabemos que herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, oh Dios, que por tu llaga fuimos nosotros curados, y hoy proclamamos la sangre de Cristo, oh Padre, con poder. Gracias, Señor, por este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mi hermano Reinaldo Ríos. Buenos días. Mi hermana Carmen Rita, mi prima Daisy Rivera, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Yadira Lugo, mi madre Antonia Ramos, y todas las vidas que se van conectando en esta hermosa mañana. En esta mañana del 1 de agosto nos hemos levantado muy temprano en la madrugada y hemos querido tener contacto porque reconocemos que la oración es lo único que nos puede sostener, y es necesario que entablemos, durmamos menos, pero nos conectemos más con el Señor, porque el tiempo que vivimos es un tiempo difícil y nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. En esta hermosa mañana, la palabra que el Señor nos ha entregado se encuentra en los versos del 27 al 32 de Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, del 27 al 32. Dice la palabra del Señor: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, que porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar y el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Vamos a leer un poco más. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, que se postraron, dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios.
El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que en esta palabra tenemos el poder que el Espíritu Santo nos deja a través de ella. Y en esta mañana, mientras oraba en la madrugada, oraba por algunas personas a las cuales necesito ver que Dios opere un milagro en su misericordia y si es su voluntad. Pero nosotros oramos porque hay una parte que nos corresponde a nosotros. Fíjate que en este cuadro de la palabra, buenos días, mi hermana Yadira Lugo. En la madrugada de hoy estábamos orando al Señor y nos presentamos delante de Él, pidiéndole al Señor misericordia, ¿verdad? Intercediendo por algunas personas que amamos y que están viviendo una batalla un poco difícil, pero sabemos que el Señor es fiel y verdadero y que el Señor siempre escucha nuestra oración. A pesar de que nosotros veamos lo contrario, nosotros reconocemos que su voluntad siempre es agradable y perfecta. Fíjate que en este cuadro de la palabra vemos a la nación de Israel que se había apartado un poco de la voluntad de Dios, que había aprendido lo que ellos siempre habían hecho. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. En la madrugada de hoy estuvimos orando al Señor y el Señor nos llevó a esta palabra. Esta palabra nos trajo a nosotros una convicción real de que hay algo que nosotros, si queremos ver un milagro, tenemos que ejecutar. Y es que la palabra del Señor en este cuadro, lo vemos aquí, que mientras los profetas de Baal eran muchos y ellos comenzaron a hacer lo que ellos sabían hacer, era sus griterías, sus invocaciones a sus dioses fatulos, y sabemos por la palabra que Elías le dejó el primer lugar a ellos para que comenzaran a hacer sus invocaciones, porque Elías estaba seguro que el Dios a quien él le servía respondería. Y dice la palabra del Señor que esa primera parte del ritual, ellos comenzaron a invocar y a hacerse tajos y golpes para invocar y conseguir del Dios falso que tenían ellos una representación, una manifestación. Pero reconocemos por la palabra que cuando ellos sabían claramente, el pueblo de Israel y el pueblo, verdad, que estaba aquí frente a ellos, esos sacerdotes de Baal, sabían que había una manera de acercarse para conseguir de Dios una respuesta. Había que hacer algo, y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba ahí mezclado con aquellos sacerdotes de Baal, y dice la escritura que ellos estaban ahí observando. El pueblo se había dividido, estaba siendo influenciado, porque cuando nosotros abandonamos nuestro lugar de humillación delante de Dios, nosotros cuando tenemos un problema, se nos olvida que la clave está en orar, se nos olvida que la clave es hacer algo diferente, se nos olvida que la clave está en humillarnos delante del Señor. Y dice la palabra que en aquel momento Dios estaba mirando lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Y dice la escritura que en aquel momento estaban aquellos profetas de Baal haciendo sus griterías y sus invocaciones, pero nada que ver con la respuesta, porque muchas veces nosotros invocamos lo que no tiene poder, lo que no se nos ha enseñado, tal vez lo que has aprendido por tradición, pero no te das cuenta que el Dios verdadero no tiene esa imagen, que el Dios verdadero tú lo tienes y lo experimentas en tu espíritu, en tu interior. Cuando tú aprendes a conocer al Dios verdadero, tú comienzas a experimentar que hay un poder sobrenatural cuando tú clamas a Él. Tal vez no lo veas físicamente, pero lo sientes en tu espíritu y sabes que el responsable de que cada mañana te levantes o que te levantes en la madrugada porque necesitas tener contacto con Él, o tal vez te acuestas tarde para orar o para leer la palabra, esa hambre no viene más que del Espíritu Santo de Dios en ti, que Él te anhela celosamente. Y dice la palabra
que el pueblo de Dios tenía que ver el poder del Dios a quien le servía. Y dice la Escritura que Elías provocó en ese momento que hubiera ahí, ¿verdad?, un debate, y él sabía claramente que el Dios de Israel respondería con fuego. Es que cuando nosotros hemos tenido un encuentro personal con nuestro Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios solamente necesita que lo invoquemos, solamente necesita que preparemos nuestro altar. Dice la palabra en esta porción que leímos de Primera de Reyes 18, del 27 en adelante, y dice que el altar estaba desarreglado, estaba arruinado, se necesitaba de un altar para poder cortar en aquel momento de verdad del pacto, del primer pacto, era mediante un sacrificio de un animal, de un buey. Reconocemos por la palabra que era necesario de un altar que estuviera arreglado, que estuviera preparado para poder hacer lo que tenían que hacer. Pero dice la palabra del Señor que esta gente sabían que tenía que haber un altar. El pueblo de Dios había descuidado el altar, pero cuando Elías va a ofrecerle, le corresponde ofrecer el sacrificio, porque para tú ver un milagro necesitas ofrecer un sacrificio. Es que para ver la gloria de Dios tendrás que sacrificar primero, tendrás que renunciar a cosas que tal vez tú querías hacer en tu vida pasada, pero tendrás que cerrar ciclos, tendrás que cerrar puertas a cosas que un día te ataron para poder entender que el Señor demanda de ti. Tú quieres ver un milagro, tienes que operar en la voluntad de Dios. Quieres ver un milagro, no puedes cruzarte de brazos y dejar de hacer nada. Si te fijas en estos versículos de la palabra, cuando a Elías le correspondió el momento del milagro, él no se paró a invocar el nombre de Dios para que descendiera el fuego. Él, desde el momento que comienza a tomar su lugar, dice la palabra que él comienza a trabajar, que él comienza a hacer lo que tiene que hacer. En ningún momento él se detuvo. Dice la palabra en el verso 27 que él se burlaba. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz. Porque Dios quizás tu Dios está meditando, o tiene algún trabajo, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Porque cuando nosotros invocamos al Dios incorrecto, cuando nosotros creemos que estamos solamente lanzando una flecha al aire, que con eso es suficiente, dice la palabra del Señor que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Cómo iban a escuchar si este Dios no era el verdadero? Nuestro Dios es poderoso. Y dice la palabra que entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar en esta mañana? ¿Qué es el altar? El altar es el lugar de encuentro. El altar es ese lugar donde tú tienes esa comunión con el Padre. Dice la palabra que tomando Elías 12 piedras, fíjate que él quería ver un milagro, él quería ver la manifestación, pero no se quedó de brazos cruzados. Él comenzó a hacer cosas, él comenzó a mover piedras, y no eran piedras pequeñas, no eran las piedras que había tomado David para derribar al gigante Goliat. Dice la palabra que fueron piedras grandes, 12, una por cada tribu de Israel. Y dice la palabra que él comenzó a mover esas piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar. Él no paró de trabajar. Es que cuando tú quieres ver un milagro, no puedes estar de brazos cruzados. Tú te vas a presentar delante de Dios en un altar
pero tendrás que inmiscuirte en la labor, tendrás que trabajar, tendrás que hacer algo. Si quieres ver el milagro, tienes que hacer algo diferente. Estás intercediendo por alguien que amas, que tal vez está viviendo una batalla, o tal vez no conoce el nombre de Dios, tal vez no conoce al Dios verdadero. Tendrás que ejecutar, tendrás que establecer un altar, y el altar no lleva piedrecitas pequeñas. El altar al que me refiero es el altar de tu corazón. El altar al Dios verdadero demandará que tú hagas algo diferente, demandará que madrugues, demandará que le busques en espíritu y en verdad. Y dice la palabra que él edificó. Elías no se detuvo, él también se envolvió en el traer las piedras, en moverse, porque de eso se trata. Tú quieres ver un milagro, tendrás que movilizarte, tendrás que ir a buscar las piedras, tal vez tengas que caminar, no vas a parar de trabajar, porque demanda que te humilles delante de Dios. Y dice que edificó con las piedras un altar y el nombre de Jehová, y después hizo una zanja. No solamente fueron las piedras, también cavó una zanja. Él cavó y cavó una zanja honda, y dice la palabra que en aquel momento no había llovido, había escasez de agua, pero él estaba en medio de la escasez, poniendo todo lo que tenía a su alcance en el altar del Señor. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿de qué tú estás careciendo? ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué Dios te está demandando? Que confíes en Él, que aunque estés en medio de escasez de agua, que aunque estés en medio de una situación difícil, que Dios demanda de ti es que para ver su gloria tendrás que envolverte en algo diferente, tendrás que trabajar, porque de eso se trata. Nosotros, cuando estamos convencidos que el Dios que te llamó, que el Dios que te ha dado su palabra como un cheque en blanco, porque Cristo ganó para nosotros toda operación en esta tierra, de la única manera que tú y yo somos efectivos es cuando estamos en Cristo. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Fuera de Cristo estamos en religiosidad. Fuera de Cristo solamente puedes tener una apariencia, pero cuando te conectas con el Dios verdadero, arreglas el altar. Y dice la palabra que no solamente movilizó las 12 piedras, dice que edificó con las piedras. Él tuvo que hacer un proyecto, y tal vez tú estás pensando que con simplemente asistir a tu reunión de la semana de iglesia, con eso es suficiente. Tal vez tú estás pensando que con solamente hacer una parte, eso es suficiente. Yo quiero decirte que se trata de nosotros comprometernos y entender que al Dios que tú le sirves, Él te va a responder. Pero la palabra dice que él siguió todas las instrucciones. Dice que edificó el altar, que después hizo una zanja alrededor del altar. Había que hacer una zanja donde cupieran 2 medidas de granos. Dice que preparó, él no paró de trabajar desde que buscó las piedras, que cavó una zanja, que él buscó la leña, que él hizo todo lo que hizo. Cortó un buey en pedazos. No era nada de pequeño el altar, porque el animal que iba a ofrecer era un animal grande, y lo puso sobre la leña. No paró de trabajar. Y tú no te has preguntado si será que para tú ver el milagro tienes que hacer un poquito más de esfuerzo. No te has preguntado si para ver el milagro de Dios tú tienes que restaurar el altar, demostrarle a tu Dios que Él quiere algo más de ti, que Él quiere verte, no detenerte. ¿Cómo no te vas a detener si el Dios verdadero te está escuchando? ¿Cómo no te vas a detener si el Señor es quien te está inspirando a hacer lo que tienes que hacer? Dice que preparó luego la leña, que cortó el buey en pedazos, que lo puso sobre la leña, y dice: llenad 4 cántaros de agua en medio de una sequía. Estaba dando todo lo que podía en agua y derramadla sobre el holocausto, porque había una seguridad y una certeza de que
el Dios de Israel respondería y el pueblo entendería que todo lo que estaba aconteciendo era para que ellos tuvieran la confianza de que Dios está en control de tu vida, que en esta mañana lo que estás invirtiendo para Dios no es perdido. Lo que estás haciendo para arreglar el altar de tu corazón no es perdido. El buey que has cortado no se va a echar a perder. La zanja que has cavado y la agua que te queda, que estás derramándola sobre el altar, no se va a perder. Yo quiero decirte en esta mañana que el Dios de Israel, el Dios nuestro, Él está viendo tu esfuerzo. Él ha visto cómo has recogido las piedras, cómo no has dejado de trabajar desde que convocaste para mostrar la gloria de Dios, porque la oración de Elías no era una oración egoísta. La oración de Elías era una oración para que el pueblo viera quién es el Dios que te ha llamado. ¿Quieres ver un milagro de parte de Dios? Tienes que volverte a entregar tu vida, entregarlo todo. Dice la palabra que de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Él puso en medio de la escasez el recurso que le quedaba de agua, y dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Es un detalle muy importante. No operamos en nuestro antojo, no operamos en nuestro capricho, no operamos en nuestros deseos, operamos porque el Espíritu Santo es quien nos inspira, es quien nos lleva a hacer las cosas que tenemos que hacer. Fíjate, no se trata del rating que puedas tener, no se trata de cuántos seguidores puedas tener, se trata de hacer la voluntad del Padre, se trata de exaltarlo a Él, porque Él es el que es poderoso. Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Se trata de que si quieres ver un milagro de parte de Dios, tendrás que entregarlo todo. Fíjate que Elías, el hombre de Dios, en el momento que él dejó el primer lugar a los profetas falsos de Baal, porque él estaba muy seguro que realmente él podría demostrar que el Dios de él es el Dios de sus antepasados y que le respondería por fuego. Pero algo que me llama la atención, y en la madrugada de hoy estuvimos orando, y mientras leía la palabra, el Espíritu Santo ponía en mi corazón que es un trato de Dios, de que nosotros no podemos parar de hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces queremos un milagro, pero nos detenemos como espectadores a mirar. Y cuando vemos a Elías actuar en frente de los profetas de Baal y frente al pueblo, Elías no paró de trabajar. Elías fue el primero que fue a buscar piedras, no piedrecitas como las que buscó David, porque en el caso de David era otra cosa. Las piedras que fue a buscar este hombre, Elías, fueron piedras grandes, porque el animal que tendría que ofrecer era un animal enorme, era un animal grande. Y dice la palabra del Señor que en medio de aquella demostración de poder, él se involucró a hacer lo que tenía que hacer. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Tú quieres ver un milagro de parte de Dios? Él no va a dudar en responderte. Él está dispuesto a responderte, porque nuestro Dios es el Dios que responde por fuego. Nuestro Dios es real. Él opera en milagros. Su poder no se ha cortado. Su mano no se ha cortado para sanar, para salvar. Por eso cuando oras al Señor tienes la certeza de que Él te responde, que sentimos su presencia cuando invocas su nombre. Por eso dice la palabra que Él fue y buscó piedras grandes, de una por cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Y dice la Escritura que no solo las buscó, sino que
edificó, hubo una acción, tuvo que hacer algo con esas piedras. Y después que edificó, no se sentó a esperar que descendiera el fuego. Dice la palabra que después hizo una zanja, empezó a cavar. ¿Cómo estaría el cuerpo de Elías? Cansado, pero no paró de hacer lo que tenía que hacer. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿quieres ver la gloria de Dios, pero no te levantas de madrugada? ¿Quieres ver la gloria de Dios, pero no cierras tu estómago para buscar a Dios en ayuno y oración? ¿Quieres ver su gloria, pero no te humillas delante de Dios para mostrarle que quieres arreglar el altar, que quieres presentarle a Él el sacrificio con toda seguridad de que Él te va a responder? Y dice la palabra que no solo eso, dice, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. En ese momento Israel tenía escasez de agua. Sabemos por la palabra que había habido un tiempo de sequía, pero dice la palabra, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. ¿Cuánto de recurso te queda? Tal vez estás limitado, tal vez no hay mucho para dar. Pero yo quiero decirte que cuando tú le crees a Dios, tú pones todo a su disposición. Y Él puso, dice, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y hacedlo otra vez. No lo hizo una vez, no lo hizo 2 veces. Dice la palabra que lo hizo una tercera vez, y de manera que el agua corría alrededor del altar. Tal vez tú te has esforzado bastante para ver la gloria de Dios, pero todavía no has llegado al máximo. Yo quiero decirte que el Dios que te demanda que te levantes de madrugada a orar, que el Dios que te llama a orar, a poner tu alarma, el reloj de tu teléfono para que puedas hacer pausas. Si el Dios falso de otras religiones, para ellos es importante tener comunión, ¿cómo no vamos nosotros a separar tiempo para conectarnos con el cielo si el secreto está en la oración? Si el secreto está en que nos conectemos con el Padre, si el secreto está en que invoques al Dios verdadero. En esta mañana hay una conexión de la palabra con su espíritu, porque su palabra la tenemos hoy en un logos, la tenemos en un libro, pero ellas son espíritu y son vida. Y dice la palabra que nosotros, cuando somos impregnados de ese poder del Espíritu Santo en nosotros, no es únicamente para que hables lenguas o para que dances. El Espíritu Santo en ti te hace entender, que te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, dice el Salmo 32:8. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quieres seguir la voluntad de Dios? ¿Quieres ver la respuesta de un Dios que te escucha, que ha visto tu esfuerzo? En esta hora Elías no solamente había hecho el esfuerzo para mostrarles a ellos al Dios a quien les servían, Dios les respondió. Dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios, que en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tal vez estás intercediendo por tu familia, estás orando por tu familia, pero tienes que reconocer que no has llegado a lo máximo, que tendrás que madrugar, que tendrás que separar días para ayunar, que tendrás que entrar vestida de guerra, porque de eso se trata. Arreglemos el altar, conectémonos con el Dios verdadero. La palabra dice que fuera de Él nada podemos hacer, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y la palabra dice que Elías pudo ver la respuesta de parte de Dios, porque cuando tú crees por fe y actúas en fe, siempre vas a ver respuesta. Que
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela y en esta noche tendremos nuestro culto de damas y caballeros y estaremos allí adorando a nuestro Señor. En el día de hoy estaremos haciendo uso de nuestro uniforme. Recordemos que es ropa, la parte de arriba crema beige y nuestra falda, en el caso de la mujer, nuestra falda azul navy. Estaremos haciendo uso, ¿verdad?, de nuestro uniforme, y los caballeros con su camisa y su pantalón. Crema y azul navy el pantalón. Pero sabemos por la palabra que en este día nos proponemos reunirnos y adorar a nuestro Dios luego de una gloriosa campaña de aniversario donde nuestro pastor Gabito Rodríguez, y sabemos que Iglesia Mami Isabela celebró 14 años de haber sido establecida, ¿verdad? La visión que Dios le dio a nuestro pastor Gabito para que Pentecostés se levantara nuevamente dentro de un grupo de personas que no tienen un nombre en particular, porque el Espíritu Santo nos llama hoy a ser parte de un gran ejército. No predicamos religión, no somos un grupo religioso, somos unos corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. Y en esta mañana te hacemos la invitación a que seas parte de ese mover del Espíritu Santo en este día. Es nuestro anhelo que tú entiendas que la palabra demanda que hagamos un poco más, que nos envolvamos en ese sacrificio. ¿Quieres ver un milagro? Tendrás que sacrificar cosas, tendrás que entregar cosas para ver la gloria de Dios, porque nosotros también tenemos que mostrar nuestro anhelo, que queremos ver un milagro, y de eso se trata. El Señor pagó el precio de todo lo que nosotros estamos pidiendo. El Señor fue quien derramó su sangre, y por causa de Jesús hoy nosotros podemos proclamar sus grandezas, podemos pedir en su nombre, pero nosotros sabemos que Él vendrá por su iglesia. Y aunque no sabemos fecha ni hora, vemos a nuestro alrededor en la geopolítica que nos rodea dentro de nuestro hemisferio, vemos las situaciones que se dan y todas nos anuncian que estamos muy cerca de ser arrebatados. Pero en este tiempo, iglesia amada del Señor, el enemigo ha tratado de engañar a la gente, haciéndole creer que somos grupos religiosos y que somos tal vez una religión más. Yo quiero decirte que la religión es un invento del ser humano por tratar de acercarse a Dios, porque es nuestro encuentro con el Señor es en el altar, y es que el Señor te habla por su palabra y te hace entender que el Dios que le contestó a Elías, que él lo invocó y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en este momento contesta para que el pueblo sepa que tú eres Dios. Y eso fue lo que aconteció. Descendió fuego del cielo en este día. Yo te invito a que seas parte del pueblo de Dios. Si todavía no has tomado la decisión, esta palabra es para ti. El Señor te está llamando. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria a ti por la palabra que nos has entregado, Espíritu Santo. Reconocemos que nada somos si tú no estás presente. Reconocemos, Padre, que tu palabra ha sido predicada y que nosotros, Señor, tenemos que hacer cosas. Padre amado, mostrar nuestro anhelo, arreglar el altar, oh Señor, invocar tu nombre, pero sin parar de trabajar, Padre, porque tú demandas, Señor, que nosotros podamos interceder. Oh Padre amado, Jesús ganó el milagro para nosotros. Él derramó su sangre por nosotros y por Él nosotros somos libres, somos limpios. Nosotros, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este día, Padre, sé sobre el pueblo, alcanza vidas, Padre, que tu cuerpo sea agrandado, porque tú eres la cabeza y nosotros solo una parte de tu cuerpo. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos, mis amigos que siempre se conectan con nosotros, sea en el en vivo, sea en la repetición. Nuestro anhelo es que el cuerpo de Cristo sea agrandado. Comparte en vivo con alguien. Dios te bendiga, buen día y buen provecho.